Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo que corresponde a la mezcla de dos distribuciones. Entonces, este ejemplo de esperanza condicional es así. Es como el inverso que vieron en la clase práctica de Manuel. Lo que tenemos acá es una variable aleatoria X que tiene una distribución discreta. Es una Bernoulli, donde la probabilidad de éxito, que vamos a llamar a alfa, es 0,52. Y una variable y que condicional a x, la distribución condicional es una continua. El ejemplo que hizo Manuel en la clase fue exactamente al revés. Él puso una continua y una condicional discreta. Entonces, para complementar toda la situación. Y está la variable y, depende del valor de x, siempre es una normal, lo que cambia es la media y la varianza de acuerdo con x. Entonces nos piden calcular la densidad de I, la esperanza y la varianza de I, y graficar la función de densidad, interpretar. Y después un segundo ítem que nos piden para cada x entre el 0 o el 1, que son los dos posibles valores, ya que x es una Bernoulli, calcular la función de probabilidad puntual condicional y para algunos ciertos valores. Entonces, no, primero la piden calcular en general y después la piden calcular para combinaciones de valores de x e y. Entonces vamos a ver cómo se hace esta cuenta. Entonces, primero lo que nos piden es la densidad. Como la densidad es difícil de interpretar por sí sola, lo que sí podemos interpretar fácilmente es la función de distribución acumulada. Entonces, la función de distribución acumulada es la probabilidad de un evento que puede interpretarse de dos maneras para ser calculada. Siempre vale lo siguiente: la probabilidad es la esperanza de una indicadora. Y acá uno podría usar la esperanza condicional, cosa que vamos a usar para esta parte. Acá vamos a usar otro argumento que podemos usar en este caso porque la variable x es discreta. Entonces, la probabilidad de que y sea menor o igual que y la vamos a separar por el teorema de probabilidad total en la probabilidad de que y sea menor o igual que y x sea 0, más la probabilidad de que y sea menor o igual que y x sea 1. Y son solo dos casos porque es una Bernoulli, entonces toma solo dos valores. Entonces, acá está copiado directamente la misma expresión anterior, y ahora podemos calcular estas probabilidades de la única forma en la que podemos calcularla, porque la información que tenemos es marginal en x y condicional en y. Les recomiendo, entonces voy a volver una... Bueno, no. Les recomiendo que copien, tengan escrito esto en algún lado para poder seguir bien la resolución de este problema, porque no podía poner todo en la misma, acá en el mismo video. Bueno, entonces la manera en la que lo escribimos es la probabilidad puntual de x por la condicional de y dado x. Acá esto es un evento de probabilidad positiva, así que podemos usar Bayes, estamos usando resultados de la práctica 2. La probabilidad de ser 1 para x, dijimos, la probabilidad de éxito para x, dijimos que la llamamos alfa, esta es 1 menos alfa, y lo que dice el enunciado es que cuando x vale 0, acá lo que tenemos es una normal con media 160 porque x vale 0 y 36 de varianza. Y si x vale 1, lo que tenemos es 160 más 15, o sea, 175 de media, y 6 menos 1, 5 al cuadrado. Eso es lo que está escrito acá. Que tenemos una normal 160-36 en una situación y tenemos una normal 175-25 en otra situación. Entonces, cuando la distribución de y condicional a que x valga 0 es la que tiene W0, esta. Y la distribución de y condicional a que x valga 1 es la misma que la de la variable aleatoria W1, que es una normal así. Entonces,
reemplazamos estas probabilidades por las probabilidades de que una normal con estos parámetros sea menor o igual que y que una normal con estos parámetros sea menor o igual que y. Entonces vamos a llamar f sub w0 y f sub w1 a sus densidades respectivas, estas respectivas me voy volando. Entonces lo que acabamos de escribir acá es que la función de distribución acumulada de i en una i pequeña se escribe como 1 menos alfa por la función de distribución acumulada de w0 en i más alfa por la función de distribución acumulada de w1 en i. Si derivamos de acá a acá, todo lo que hicimos fue derivar, lo que obtenemos es una relación entre las funciones de densidad. Y observamos esto que está escrito acá, que la función de distribución acumulada, tanto ella como la densidad, ambas son combinaciones convexas respectivamente de dos funciones de distribución o de dos funciones de densidad. Entonces, son dos porque los valores que puede tomar la variable x discreta son dos, pero podrían haber sido varios, y entonces acá tendríamos una suma con más sumando. Y que sea una combinación convexa quiere decir que los coeficientes que acompañan a estas coeficientes que hacen de esta una combinación lineal, suman 1. Son positivos y suman 1. O sea, cuando uno suma este coeficiente más este coeficiente, da claramente 1 y además los dos son positivos. Entonces, esto lo resalto porque es una situación en la que aparecen muchas situaciones en muchos ejemplos, en que la función de distribución acumulada es una combinación convexa de dos funciones de distribución acumulada, o que la función de densidad es una combinación convexa de dos funciones de densidad. Entonces, nos faltaba calcular la esperanza de I. Acá hay, yo diría que dos caminos. Uno es con la función de densidad que tenemos acá, plantear la esperanza usando esta función de densidad y usar la esperanza de esta y de esta, o lo que es lo mismo, escribir eso más sintéticamente así. De dos maneras también, una que va a ser muy útil porque tenemos a la esperanza directamente de I escrita, entonces les propongo que miremos esta y después vamos a la de arriba. La esperanza de I es la esperanza de la esperanza condicional. Ahora, a la esperanza de I dado X tenemos una fórmula para esta función que encima es lineal, que se porta bien con la esperanza. Pero escribimos esa fórmula acá, 160 más 15 por X, y ahora usamos propiedades de la linealidad de la esperanza. Sale el 15 afuera, el 160 es un sumando, porque la esperanza de 160 que es constante, y ahora nos queda calcular la esperanza de X, que es una Bernoulli con probabilidad de éxito 0,52, así que nos queda esto, directamente nos da 167,8. Si esta función hubiera sido una función más complicada de X, que no hubiera sido fácil calcular esta esperanza usando propiedades, hubiéramos tenido que calcular esta esperanza usando, mirando qué valores puede tomar esta variable y multiplicando por la probabilidad. Eso es lo que hicimos acá. Acá está escrita esa cuenta que les propongo hoy. Es pensar esto como una g de x, como x es discreta, esto va a ir g de 0 por la probabilidad del 0, más g de 1 por la probabilidad del 1. 1 es 0,52, la probabilidad del 0 es 0,48, y las dos esperanzas las tenemos. Una era 160 y la otra 175, por supuesto. Las dos cuentas dan lo mismo. Lo otro que nos pedían era calcular la varianza de I. Y ahora sí vamos a hacer esto esencialmente de dos formas distintas. Una es usando un resultado que vimos, que es que la varianza de I se puede escribir usando la varianza de la esperanza condicional, o sea, la varianza de la variable aleatoria que se llama esperanza condicional, y sumándole la esperanza de la variable aleatoria que se llama varianza condicional. Entonces eso en este caso se puede hacer bastante fácil porque tenemos fórmulas explícitas para ambas cosas. Acá nos dice que I dado X, o sea, casi copié lo que hemos visto en el enunciado, es esta normal.
Entonces, para calcular el primero de los sumandos, la varianza de la esperanza condicional, escribimos quién es esta esperanza condicional y le calculamos la varianza. Este 160 no importa, no, porque es una constante aditiva, nos queda la varianza de 15 por x, el 15 sale al cuadrado y nos queda la varianza de x. Ahora x es una Bernoulli de parámetro alfa, así que su varianza es alfa por 1 menos alfa. Por este 15 al cuadrado, si yo no metí más los dedos en la computadora, debería ser 56,16. Por otro lado, la segunda parte es la esperanza de la varianza condicional. La varianza condicional, así como la esperanza condicional es la esperanza en el mundo condicional, la varianza condicional es la varianza en el mundo condicional. Entonces, lo que nos dice esto, la distribución condicional tiene esta pinta, quiere decir que la varianza en el mundo condicional es esto que está acá. Entonces, donde tenemos escrito esto, podemos reemplazar 6 menos x todo al cuadrado y calcular la esperanza de esto. Este es un binomio, 36 menos el doble producto que nos da 2x más x al cuadrado. Y ahora usando la linealidad de la esperanza, tenemos esta cuenta de acá. Y ahora vamos a usar que la x es una Bernoulli de parámetro alfa. Entonces, que x es igual que x al cuadrado, porque x vale o 0 o 1, que son dos números que al agregarlos al cuadrado nos da lo mismo, y el cuadrado vale o 0 o 1, en las mismas condiciones en las que x vale 0 o 1. Entonces la esperanza de x es lo mismo que la esperanza de x al cuadrado, porque x al cuadrado es x, y es 0,52. Entonces eso fue lo que reemplazamos acá, la esperanza de x la reemplazamos por 0,52, esta cuenta nos da 30,28 y la varianza de y se calcula sumando ambas. Entonces este es un buen camino, pero no necesariamente siempre es fácil entender cuáles son estas dos variables aleatorias ni cómo calcularles varianzas y esperanzas a ellas. Entonces el segundo camino para hacer esta cuenta es usando la fórmula que calculamos para la densidad. Entonces, lo que vamos a usar es esta fórmula que está acá, que la varianza de y se calcula como la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza de y todo al cuadrado. Esta ya la tenemos, esta es la que tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos esto? Es como la integral de y al cuadrado por la función de densidad de y. Y la función de densidad de y es una combinación convexa de la densidad de W1 y la densidad de W0, esta por 1 menos alfa y esta por alfa. Entonces, la linealidad de la integral queda escrita esto así. Y fíjense que sacamos la constante alfa y 1 menos alfa afuera, y lo que nos queda escrito acá es exactamente la esperanza de W1 al cuadrado. Y lo otro que tenemos escrito acá es la esperanza de W0 al cuadrado. Y estas, si bien las podríamos calcular usando integrales, más fácil es referirlas a que la varianza es la diferencia entre la esperanza de la variable al cuadrado y el cuadrado de la esperanza, entonces vale esta relación. Y por tratarse de normales, estas dos cantidades son fáciles, las conocemos. La esperanza es 175 y la varianza es 25 de W1. Y la esperanza es 160 y la varianza 36 de la W0. Reemplazando alfa por 0,52 y después elevando esto al cuadrado, se obtiene que esto da 86,44, que era, por supuesto, lo que teníamos acá. Entonces, lo que me parece relevante de observar es que la varianza de y es mucho mayor que la varianza de y cuando conocemos el valor de x. O sea que conocer el valor de x nos cambia la varianza. De hecho, este es como el ejemplo más sencillo de cuando esto pase, por lo siguiente, la varianza es el costo que pagamos al cambiar una variable aleatoria por una constante. Y la varianza condicional será el costo que pagaremos al cambiar a la variable por
su esperanza condicional. Lo que pasa es que en este caso tenemos una sola constante, que es la esperanza, y acá vamos a tener dos constantes, que es la esperanza cuando x vale 0 y la esperanza cuando x vale 1. En un caso es 160 esta y en el otro es 175. Entonces, como estamos pudiendo reportar dos constantes, es que la variabilidad alrededor de cada una de ellas cambia de acuerdo a la situación en la que estamos. Entonces, lo que me gusta de este ejemplo, más allá de las cuentas, es que ayuda a pensar otro tipo de situación en la cual ocurren los experimentos. Entonces, este es un modelo de un experimento que ocurre en dos etapas. Hay una primera etapa en la que se sortea una moneda, nos va a dar un 0 o un 1, pero podemos pensar un procedimiento más general. Siempre el procedimiento de dos etapas va a ser de, o sea, esto es un caso particular de un procedimiento de dos etapas, pero podríamos pensar situaciones más generales donde no solamente tomemos una variable dicotómica que valga 0 y 1, sino una variable con una mayor riqueza en la primera etapa. Y la segunda etapa vamos a elegir una variable aleatoria i con distinta distribución dependiendo el valor de x que obtuvimos. Si x valió 0, la i la vamos a ir a tomar de una distribución normal 136. Y si x valió 1, la i va a tener esta distribución. Entonces, la manera de pensar este problema, o donde me parece que queda claro, un ejemplo muy aplicado de esto, es que estamos eligiendo una persona en una población y después le medimos su altura. Esa sería la i, la altura sería la i. Y lo que pasa es que hay una etapa intermedia que es sortear el género que va a tener la persona elegida. O sea, elegimos una persona, nos fijamos, puede ser mujer o puede ser varón, y si vamos a las, como el 0 y el 1 no ocurren con la misma probabilidad, sino que la probabilidad de que la persona elegida sea un varón es del 52%, esta no es una Bernoulli un medio, sino que es una Bernoulli 0,52, y lo que después hacemos es, condicional a que sabemos su género, o sea, sabemos si se trata de una mujer o de un varón, vamos a medir su altura, o sea, vamos a saber que la altura de los hombres es una variable con una media más alta que la de las mujeres, y además una varianza más chica. Uy. Y entonces, ¿qué nos da? ¿Cómo podemos representar esta situación? Fíjense que, esto se lo pedí al R, pero que hiciera el gráfico que nosotros, la forma de la densidad de I que encontramos es una combinación convexa. Y entonces, si le pedimos al R que la grafique, los valores esencialmente donde vamos a encontrar valores de algún interés será entre 140 y 2 metros, para medirlo, si estos también en centímetros, y nos queda como una densidad que en el fondo tiene dos máximos locales. Y uno más o menos los puede ver, que están a la altura del 160 y a la altura del 175, o muy cerca de ese valor, que representan una gran acumulación de casos alrededor de este valor y una gran acumulación de casos alrededor de este valor, acá mayoritariamente compuesta por mujeres, acá mayoritariamente compuesto por hombres. En el medio estarán las mujeres más altas y los varones más petizos, y en general los que tendremos acá serán casi seguramente mujeres, casi seguramente no quiere decir con probabilidad, con la definición probabilística de la palabra casi seguramente, ¿no? En general van a ser mujeres acá y varones acá. Eso lo podemos mirar en el gráfico que sigue, donde está puesta la densidad de la I, la de la altura de una persona elegida al azar, y acá las dos densidades, con la escala correspondiente para que integren uno, digamos, las dos densidades, la de la condicional de ser mujer en rojo y la condicional de la distribución de la densidad de la altura para los hombres en azul.
Y lo que está puesto acá es en cada punto, en cada valor de x, que están alineadas para que sean el mismo, digamos, el mismo valor de x, es 0,52 por este valor más 0,48 por este valor el que compone este. Si se fijan la escala, acá la densidad conjunta es como más petiza, la densidad, porque esto es como más disperso, por eso la varianza de esta densidad es mucho más grande que cada una de estas dos. Y decimos que es una mezcla porque claramente es un proceso, cuando el proceso tiene dos etapas, estamos mezclando resultados, donde la altura es una sola variable, pero hay si nosotros no diéramos el sexo de las personas, sino que directamente nos viniera la lista, y nosotros nos diéramos cuenta que la distribución tiene así como una especie de dos zonas de alta probabilidad, o dos modas que se llaman en estadística, se llaman modas a los máximos locales, podríamos conjeturar que estamos frente a un fenómeno de mezcla y tratar de buscar qué cualidad en las variables aleatorias que estamos mirando las separa en dos clases más homogéneas, que es lo que tenemos acá. Y este dibujo me interesa mucho, y esta idea me interesa mucho porque es como un fenómeno más general de lo que está pasando, y como algunas de las preguntas del principio de la materia eran de dónde vienen las variables aleatorias y cómo podemos entenderlas, bueno, acá estamos mostrándoles un mecanismo complejo para producir una nueva variable aleatoria, que es mezclar con un procedimiento aleatorio que nos dice de qué población voy a sortear, si voy a sortear una altura azul o una altura roja, para meterlas todas juntas en la misma bolsa y mirar la densidad del fenómeno mezclado. Entonces, bueno, tenemos esto, que más o menos resume lo que les acabo de describir. El fenómeno de mezclar dos o más poblaciones homogéneas produce una densidad con más de un máximo local o moda y aumenta las varianzas originales. Resulta en una función de distribución acumulada, que es una combinación convexa y de las distribuciones originales, y lo mismo pasa con la densidad. La esperanza va a ser una combinación convexa de las esperanzas originales, pero la varianza no va a ser mayor. Y les digo que se vayan a fijar en los ejercicios de la práctica. Ustedes hicieron ya un par de estos ejemplos de densidades que surgen a partir de mezclas. Cuando tratamos el teorema central del límite, hicieron algún ejercicio en la práctica que era una mezcla. O seguramente en la práctica de esperanza también. Bueno, la parte B de este ejemplo nos pide calcular la probabilidad condicional de x dado y. O sea, hay que dar vuelta a los lugares de x y de y, porque la información que tenemos es la de y dado x en este caso, y acá nos preguntan por la de x dado y. Esta probabilidad, que es la que nosotros queremos calcular, la vamos a calcular como la esperanza de una indicadora. ¿De qué indicadora? Esta es la probabilidad de que x tome el valor x pequeño, condicional a que y tome el valor de y. Condicional a que y tome el valor de y, y acá lo que nosotros vamos a poner es la esperanza de la indicadora, como teníamos no tengo idea de qué página era, pero en una página anterior, donde definimos probabilidad condicional en un caso más general. Ahí definimos que la probabilidad condicional en un caso más general, si conocíamos la densidad conjunta, iba a ser la esperanza del indicador. Acá no conocemos, pero vamos a tratar de conocer cuál es la distribución condicional. Entonces, lo que uno puede decir es, si valiera una versión general de Bayes, que nadie nos probó que existía, lo que nosotros podríamos hacer es, en el caso en el que f de i, o sea, para todo valor de i para el cual la densidad sea positiva, podemos tratar de pensar cómo sería una fórmula general de Bayes. Acá tendríamos, el problema es que no va a valer porque no sabemos
que valga, porque esto es un evento de probabilidad 0. Pero podríamos poner acá la densidad y acá arriba poner lo que valdría por Bayes, que es la condicional por la marginal. Si valiera, de vuelta, es un condicional, si valiera esto, tendríamos esta situación. Y donde esta f sub i de acá, esto sí vale, ya lo probamos, que la f sub i es sumar sobre todos los valores de x del rango la probabilidad de que la x tome ese valor por la condicional. Eso lo construimos. Entonces, como el Bayes nos dice que esencialmente lo que está arriba es una de las que sumamos para componer la probabilidad de abajo, no es tan loco pensar que esta podría ser la probabilidad condicional. Lo que vamos a hacer, como todas las cosas en este área de esperanza condicional, es probarlo. O sea, vamos a llamar G de I a esto. Y lo que vamos a ver es que esta G, cuando la componemos con la variable I, nos da la esperanza condicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a postular que la esperanza condicional esta de acá está dada por esta G de I, con la I variable aleatoria acá. ¿Bien? La primera parte es fácil porque ya la compusimos con la I, así que eso siempre va a ser una función de I. La segunda parte que tenemos que probar es que para cualquier variable de L2 vale que aquello a lo que le queremos calcular esperanza, que sería esto, multiplicada por la H de I, es igual que la candidata a hacer la esperanza condicional, esta porque tiene la Y, la otra tiene la Y mayúscula, la Y de variable aleatoria, esta da lo mismo que multiplicar esta, la candidata a la esperanza condicional, por H de X. O como lo escribiríamos siempre, la variable que queremos predecir menos su predictor por H de I nos da 0, solo que acá está despejado. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular ambas cosas y ver que son iguales. Entonces en la próxima página les copio esta función y vamos a calcular las dos cosas. Entonces, esta es la GDI. Ahora vamos a calcular la esperanza de esta GDI por una, bueno, acá está puesta como la I no es variable aleatoria, sino es un valorcito. Acá está compuesta como variable aleatoria por HDI. Entonces esto es simplemente una variable aleatoria que es función de I. Como I es una variable aleatoria continua, la esperanza de cualquier función de I no es más que integrar esta función por la densidad. Y ahora la densidad la tenemos, ¿no? Es la doble montaña que teníamos ahí. Y entonces lo que podemos hacer acá, porque mucho más que esta cuenta no podemos hacer, podemos reemplazar esta por lo que vale, que es esto de acá. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando esto valga 0, esta va a valer 0, por esto también va a valer 0, porque ya tenemos esta f de i acá. De hecho, si esta... bueno, nada. La reemplazamos. Acá se me borró el infinito que debería estar. Lo que hicimos fue reemplazar a G de I por su expresión. Acá podemos cancelar esta con esta. Y lo que vamos a tener es la densidad condicional por la puntual de X por H de I. Bueno, perdón. Acá debería ser en X. ¿Está bien? Esto está... ahí está. P sub X de X, no sé por qué lo tengo acá. Muy bien, ahora volvamos al anterior. Eso es lo que probamos o lo que calculamos recién es esta expresión de acá. Ahora tenemos que ver cuánto vale esta expresión de acá. Entonces vamos a esa expresión.
tenemos que calcular esta probabilidad. Perdón, esta probabilidad no, esta esperanza, ¿no? Esta sí es una esperanza, no es una probabilidad. Entonces vamos a llamar a esta función phi de x y de y, porque depende tanto de la variable x como de la y. Y nosotros vimos que si conocemos, bueno, vemos la probabilidad, ¿no? La propiedad, que es que la esperanza es la esperanza de la esperanza condicional. ¿Por qué vamos a usar esto? Porque no tenemos una distribución conjunta de x e y en principio. Y lo que sí podemos usar cuando usamos la esperanza de la esperanza condicional es que podemos condicionar a cualquiera de las dos que querramos. Como la información acá la tenemos condicional a x, vamos a condicionar respecto a la información que tenemos. Entonces, hay una... esta de acá es una G estrella de x. En un ratito nos vamos a ocupar de quién es esa G estrella de x, pero lo que nos importa es que es una variable que depende de x. Entonces su esperanza es directamente multiplicar la probabilidad puntual de x por el valor de esta función en cada valor. Estos son los k en R de x que ponemos acá y acá. Y ahora sí, vamos a reemplazar acá quién es G estrella de x, o sea, quién es esta variable aleatoria. Y lo que vimos como un resultado es que cuando conocemos la distribución condicional de y dado x, la esperanza de cualquier phi de x y dado x se calcula haciendo la integral de la densidad condicional. En este caso nos va a dar la integral de phi, la estamos evaluando en el valor k, y x es igual a k. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es ver quién es esta phi de KI. Si se fijan, la phi de KI es la indicadora de x en k por h de i. Es esta de acá. Entonces, esta indicadora de que k y x sean iguales está en principio calculada sobre todos los k en el rango, y de esta suma solamente va a sobrevivir la situación en la que k sea igual que x. Entonces, esta suma se va a ir, nos va a quedar nada más que, nada más que el sumando xésimo sería, y en tal caso esto va a valer un 1. Entonces acá nos va a quedar p sub x de k, h de i, y la función de densidad condicional evaluada en k. Perdón, evaluada en x. Tengo un problema con los evaluados, evidentemente. Porque k es cualquiera y lo que va a sobrevivir es cuando k valga x. Así que acá va evaluada en x. Discúlpenme. Entonces, bueno, listo. Probamos la igualdad porque lo que teníamos era esta expresión esta expresión que está acá. Que también le había corregido en este caso el x, y esta de acá. O sea, exactamente lo mismo. Entonces acabamos de probar que esta expresión de acá es la probabilidad condicional. Nos queda entonces la parte de evaluar esta probabilidad condicional en distintos valores de x y de y. Ahora vamos a hacerlo. Bueno, y nos queda entonces el último punto, que es comparar las distintas probabilidades que acabamos de calcular para distintos valores de i. Entonces, lo que nos piden comparar son probabilidades de que x sea igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Probabilidades de que x sea igual a 0 quiere decir probabilidades de ser mujer para distintos valores de i. O sea, lo que vamos a calcular son estas probabilidades y sería el siguiente esquema.
medimos a la persona, sabemos que mide I centímetros, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Entonces, ¿cómo se calculan esas probabilidades? Para cada valor de I hay que agarrar la densidad condicional. Eso le pedimos al R que la calcule con el D-norm. En el valor de I en cuestión, 1,50 m, 1,60 m, lo que sea, lo multiplicamos por la probabilidad de que X, la probabilidad de ser 0, de que la X sea 0, que era 0,48, y la dividimos por la densidad de I, que se obtiene como una suma de 0,48 veces esta, más 0,52 veces la condicional con 1 acá. Y esta es la densidad con una media de 160 y un desvío, creo que era 36 o era 25, no me acuerdo esa parte, pero cuestión de verificarlo. Entonces, fíjense, hacemos esta cuenta para cada uno de estos valores. Si la persona elegida mide 1,50 m, con una altísima probabilidad es una mujer. Hay una bajita probabilidad de que sea un hombre. Si mide 160, esa probabilidad sigue siendo altísima, pero no tanto. Apenas. Si mide 1,65, bueno, esto va pasando. Este está mal copiado acá, es 1,67,5. Da 0,48. 23,7, si es 1,70, si es 1,75, es esa cantidad. ¿Está bien? O sea, vemos que esta probabilidad baja a medida que I crece. Y de paso nos preguntan, para que tengamos en mente, ¿cuál sería la probabilidad de que X sea igual a 0 sin tener ninguna información sobre Y? Bueno, si uno no tiene ninguna información sobre Y, va y mira directamente cuál es la probabilidad de que X valga 0. Y esa era 0,48. Entonces, fíjense que el conocimiento de Y nos mejora mucho el cálculo de la probabilidad. Y va a depender mucho de si los valores que obtenemos son altos o, perdón, bajos, con lo cual la probabilidad va a ser alta o baja. Y otra cosa interesante me pareció que contarles esto, que la esperanza condicional no tiene por qué recuperar, perdón, el valor de esta función en la I que da la esperanza de X, este es el valor que da la esperanza de X. No nos recupera necesariamente ningún valor conocido de la función, ni que tampoco, si vamos al valor de 160 que da la altura media para las mujeres, tenemos seguridad completa de que se trata de una mujer, ni seguridad completa en este otro caso que se trata de un hombre. Muy bien, en el próximo video vamos a hablar muy brevemente de condicionar a vectores.